Esto yo creo que nos incumbe a todos, banda, ¿eh? O sea, no nada más anestesios. Y incumbe a todos los que estemos interesados en esto que llamamos o que se nombra medicina. Porque las guías no nada más son de anestesio. Las guías nos incluyen a todos, o nos deberían de competir Ya a ves, todos mijo, por andar de los del área de la capitalista salud. haciéndolo ¿Mande? por andar de capitalista haciéndolo en Mac. ¿Cómo se llama el formato de Mac? El Pages. El Page, el Keynote, Sí, entonces, ya va. me casé con esto, cara. Entonces, estos Va, son nuestros objetivos y nuestro desarrollo, ¿no? Entender, va. para entender esto del grado de recomendación, hay que saber lo básico de lo que es una revisión sistematizada y un metaanálisis. Para entender esto que hemos acuñado como los niveles de evidencia y la calidad, tenemos que saber a qué nos referimos con calidad de evidencia y la fuerza de la recomendación. Porque todo sufre un proceso y todo ha ido evolucionando a cómo conceptualizábamos antes lo que era la evidencia y cómo lo hacemos ahora. Y el principal objetivo yo creo que es mejorar el entendimiento de las recomendaciones. Ojo, porque las recomendaciones no nada más aplican a guías, pueden aplicar a revisiones sistematizadas y también a lo que hemos llamado como los metaanálisis, ¿no? Que es la parte cuantitativa de una revisión sistematizada. Conflicto de interés, pues no hay. Qué bueno. Hay varios tipos de búsqueda y todo inicia con una búsqueda y una pregunta, ¿no? Hay búsquedas formales, búsquedas informales. Cuando nos están atorando en sala, el doctor Escarramán, cuando está chingue y chingue de qué es esto, qué es lo otro, pues haces una búsqueda informal desde Google, normal. Puedes entrar a Google Academic, puedes entrar a otros buscadores, pero siempre el objetivo, pues, es la recolección, ¿no? De colección de datos para tratar de tener información de algún tema de interés o algo que simplemente pues desconoces. Puedes aplicarla de ahorita vengo, voy al baño y en chinga haces una búsqueda, ¿no? Informal, pero al final de cuentas es una búsqueda. Pero ojo, esto de la evidencia nace con algo que se llama búsqueda sistematizada, que las búsquedas sistematizadas, pues sabemos que tienen características especiales, ¿no? Que son los operadores booleanos y que los grados o las palabras clave se llaman mesh. Ahorita no nos vamos a adentrar a eso porque no es el objetivo, pero tenemos que saber lo básico. Indudablemente esto entra en lo básico para realizar una búsqueda sistematizada. Ahora pues, ¿dónde realizamos la búsqueda? Tenemos motores de búsqueda. Un gran motor de búsqueda, pues indudablemente es PubMed. Pero ¿qué pasa o qué se preguntaron qué onda con los que hablamos español? Porque también somos muchos en el mundo. Bueno, pues para nosotros se creó especialmente la Biblioteca Virtual de Salud, que es un motor de búsqueda el más importante en el habla español. Y tenemos buscadores, que son todos estos, ¿no? Envase, Lilacs, Cielo, Ovid, Scopus. Estos son buscadores que están arraigados o están dentro de un motor de búsqueda. Entonces, las búsquedas sistematizadas pues inician con esto, ¿no? Ahora, una vez identificados los potenciales trabajos, pues no es en términos generales y lo básico, pues no es meter todos, porque indudablemente cuando realizas búsquedas sistematizadas, dependiendo de tus operadores booleanos y de tus palabras mesh, pues encuentras mucha información al respecto. Entonces, esta información la debemos de filtrar. Sufre un proceso muy característico que aquellos que hemos leído revisiones tematizadas o metaanálisis o nos hemos dado cuenta, ¿no? Que es la identificación y selección. Después va la elegibilidad y al último terminamos solamente con aquellos trabajos incluidos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque indudablemente día a día nos bombardean con un sinfín de evidencia. Sin embargo, al querer construir nosotros una serie de recomendaciones o querer construir unas guías, pues no toda la evidencia tiene que entrar o va a entrar por diferentes circunstancias. Es por esto de la búsqueda la importancia de la búsqueda sistematizada y también de la construcción de un protocolo. ¿Para qué? Para realizar el siguiente paso, que es la revisión sistematizada. La revisión sistematizada hay que entender que lleva un protocolo.
El protocolo es importante, claro que es importante, más en estos días donde la transparencia de datos en la investigación ha tomado tanta importancia y ahorita A vamos a ver, hablar un si poquito de quieres, esto. si quieres, dale para atrás. A No ver, sé si esté Guevara ahí o si hay un participante por entrar, ¿no? Guevara, ¿andas por ahí? Sí, Doc, aquí estoy. Por ejemplo, ahí nosotros, ¿en dónde vamos? Ya buscamos trabajos duplicados y revisión de resúmenes, ¿verdad? O sea, Pa- en cuanto, Para, en cuanto, en cuanto al de guías de anestesia, al de guías de buscarle, anestesia, sí, o sea, ajá, al de guías de anestesia ya se identificaron todas las supuestas guías que hay en 4 bases de datos y ya se desduplicaron. Falta, pues, hacer bueno, la entonces ajá, parte. vamos, ajá, base de selección. Ahora falta la elegibilidad. Ojo, porque aquí, amigo Guevara, tienes que tener el a ver, protocolo bien, bien entendido. O sea, yo, yo ¿tú lo qué voy a estás hacer. tomando como guía con base a criterios de inclusión? Ok, Porque como ahí bien va. dijo el doctor Guerrero, no todas las guías son guías. Ahí me voy a meter yo, mira, porque haz de cuenta, él hizo la búsqueda. Evidentemente, yo considero que el protocolo lo debe de hacer un experto, el cual pues, me considero yo, ¿no? Y obviamente lo vamos a pelotear entre varios, incluyéndote. Una vez que Claro. esté ese protocolo, me imagino que después de eso, en criterios de inclusión y exclusión, vamos a poner, porque así lo hicimos, ¿eh? Fíjate, lamentablemente o afortunadamente, en todo el mundo, anestesia y terapia intensiva va de la mano. Sin embargo, y perioperatorio, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver cuáles son de anestesia per se. Ahí vamos a hacer criterios de inclusión y exclusión, porque hay unas guías que son meramente de terapia intensiva y las vamos a Claro, sacar, las vamos a sacar. Y nos y vamos a hay la enfocar importancia. y nos vamos a sacar también aquellas que no cumplan la metodología GRADE, que es el objetivo de esto. Entonces, con el protocolo y esto pasaríamos a revisión completa. No, 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 no. Apenas No, entraremos a criterios de inclusión. ahí lo que hacemos es revisar resúmenes, normalmente es lo que se decide hacer. A revisión completa solamente van a entrar aquellos trabajos que en realidad ya hayan pasado los demás filtros, o sea, Ok, hace los estudios incluidos en el análisis. ok. Deja apunto Esos por son ahí. los que hay que leer de pi a pa, sí o sí. O sea, porque con los otros voy a descartar, los vamos a descartar con el Con los abstract. otros, los que se hace, si cumplen a primera instancia los criterios de inclusión, lees el resumen. Van cumpliendo, los vas metiendo, van cumpliendo, los vas metiendo. Al final solamente te vas a quedar con aquellos que en realidad vas a terminar revisando completamente y vas a, ¿cómo se llama? Esos son los que estás, este, obligado a revisar minuciosamente y de hecho está recomendado hacer resumen con tablas que contengan la información que tú estás interesado. Ah, ok, ya he visto. Sí, ok. Va, ya, ya, ya. Eso ya lo capté. Creo que se traes un ejemplo por ahí, ¿no? Así es, Va, ¿sale? va, va, va. Ok, muy bien. Va, Entonces, ahora entramos gracias. a esto de las revisiones sistematizadas. Hay que entrar que tanto la revisión sistematizada como los metaanálisis tratan de dar respuesta a una sola pregunta de investigación. Es imposible que yo quiera correr este tipo de análisis para dar respuesta a dos o más preguntas de investigación. Y lo más importante es que, como ya quedamos, deben de tener un protocolo preestablecido que incluya tanto en dónde voy a buscar, que incluya los criterios de inclusión, los de exclusión y lo más importante, cómo voy a manejar esa información en términos estadísticos. Todo esto debe de llevar tu protocolo. Ok, ahí ¿Para qué? va. Ok, responde. Ah, la pico, ¿no? O sea, Así es. la ¿Para qué? pico. Para que esto en realidad sea congruente. Porque ¿qué pasaba antes cuando hacían guías? Pues se daban cuenta que a lo mejor la cosa no era por donde ellos estaban buscando y decidían cambiar todo el chingadazo a la última hora para reportar lo que más les convenía. Ahora ahí te va una Entonces, eso pregunta, era antes. una Ahora por pregunta, eso la importancia de la transparencia de los datos. ¿Qué pasó, amigo? una pregunta que quería atrás. Hipotéticamente o teóricamente más bien, yo quisiera creer que el descarte de los artículos lo hacen expertos. Claro, normalmente se ¿Sí me explico? recomienda tener revisores, pero que sean pares, dos, cuatro, seis. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, al final quedan 7 guías, las revisamos tú y yo, y entramos en disputa con respecto a la séptima guía, a la última. Yo digo que no entra porque no es buena y tú dices que sí. Por eso se recomiendan pares, porque el impar siempre tienes que tener a alguien que te respalde. Le vamos a decir, ¿sabes qué, güey? Chíngate esta guía, güey, léela bien y decide si va a entrar o no va a entrar. Y el último en disputa dice, no, ¿sabes qué, güey? Sí entra. Y entra. Por eso los que revisan se recomienda que sean números pares, 2, 4, 6. Por si hay disputa, el número non es el que va a tomar la decisión de incluir o excluir el trabajo. Y el experto, ¿cómo Todo, definirías el experto todos ahí? deben de ser expertos. Pero Y que, aquí es bien ajá, difícil porque indudablemente entramos a esto de los consensos, ¿no? O sea, ¿qué tan experto es el experto? Y eso es lo que también tú tienes que especificar en tu protocolo. ¿Qué estás tomando como experto? Eso depende del investigador principal, porque consensos hay muchos en bariatría, hay muchos en anestesia. La pregunta es si yo me considero, por ejemplo, sale un consenso de vía aérea y yo me considero experto en vía aérea porque a mí nadie me invitó. ajá, ¿Por o por qué? qué te crees, o por qué te crees experto ¿O por qué y, me creo experto? Y esa es la responsabilidad del investigador principal, definir el grado de experto. Y eso es de los puntos más importantes cuando entramos en este terreno que es el consenso, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, ¿qué tan experto es un experto? O sea, ¿tú cómo puedes respaldar en tu investigación que realmente elegiste a los expertos? Bueno, pues tú lo haces en tu metodología. ¿Sabes qué? Para mí es un experto aquel médico que lleve 5 años ejerciendo la anestesiología, que tenga una maestría en ciencias de la salud e investigación y que pertenezca al sistema de investigación nacional. Para mí, va, eso es el experto. ok. Sí, Pero ajá, ya eso tengo ya lo ahí, ya, decides tú. ya tengo la definición porque luego, eso es muy importante, ¿eh? No sé si hay residentes Y es ahorita en lo más difícil formación, cuando nosotros creamos consensos, es lo más difícil, definir quién realmente es un experto. Y es, la neta, banda, no me dejarán mentir, pero es de lo que menos nos fijamos cuando leemos consensos. Nos vale madre. O sea, leemos sí, la conclusión, leemos quién votó a favor, quién votó en contra, sí, güey, pero quién fueron los expertos, qué realmente avala que sean expertos. eso es algo que quiero aclarar, si hay aquí algún residente, por ejemplo, Harvard y Oxford definen experto como aquel que tenga más de 20 años siendo activo en su práctica o que por lo menos tenga 5 años siendo destacadamente en su práctica, que es parte de cómo yo lo voy a definir, ¿no? Así Porque es. siendo alguien en su práctica, porque en ese caso yo les digo a los residentes y rotantes, todos los que están por jubilarse del IMSS serían expertos. Y la verdad es de que la edad no te da conocimiento. Así es, la edad no te da conocimiento, aunque sí es cierto, la edad te da Expe- exper- experiencia buena experiencia. o mala. Así es. Y aquí Va. entramos en este ámbito de lo que es la medicina basada en evidencia, ¿no? Indudablemente, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Indudablemente en la medicina basada en evidencia, la experiencia juega un papel muy importante porque el conocimiento, quieras o no, inicia con la observación que te da la experiencia. Pero el conocimiento, además de experiencia, tiene que estar respaldada con evidencia. No se vale decir que la experiencia lo es todo, ni se vale decir que la evidencia lo es todo, y ahorita vamos a entender por qué. Debe haber un equilibrio entre estas características. ¿Sale? Simón, sí, Entonces, eso es clave, ¿eh? continuamos. La pregunta pico, yo creo que Ahora entramos, dale, amigo. vas, ajá, la pregunta pico es el pilar de toda investigación, ¿no? No puedes ir en retrospectiva a la pregunta pico, pues, ¿no? Va, Así es, vas. como quedamos, la revisión sistematizada y metaanálisis tratan de dar respuesta a una sola pregunta de investigación. Las preguntas de investigación se construyen con esta metodología que hemos acuñado como pico. Existen otras, pero yo creo que esta es la más famosa y la más utilizada. La P es de población, problema, la I es de intervención, la C es de comparación, mientras que la O es de resultados, obviamente en términos anglosajones, ¿no? En inglés. Entonces, nos centramos en esta pregunta de investigación. ¿Para qué? Para tratar de dar respuesta y de construir lo que va a ser nuestras guías o nuestras recomendaciones. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Pacientes geriátricos que definimos mayores de 75 años, ¿no? Ingresados por IAM, con elevación del ST.
La I es un factor pronóstico, puede ser una intervención, un tratamiento o un test diagnóstico. La C, la comparación en este caso podría ser la angioplastía primaria frente a la fibrinolisis. Y la O del desenlace vendría siendo la mortalidad. Lo más importante de la pregunta pico siempre es definir el desenlace. Y ahorita vamos a entender a qué nos referimos. Y en anestesiología es todavía más importante. Los desenlaces en anestesiología, la neta es que dejan siempre mucho que desear. Y ahorita me van a entender mejor. Ahora, esto es a lo que me refiero. ¿Por qué los desenlaces dejan mucho que desear en anestesiología? Porque nosotros nos fijamos más que nada en morbilidad. Y esto es muy importante porque qué tan móvil es un móvil. Tú operas un paciente y queda móvil, ¿no? Queda con enfermedad renal crónica, porque sangró un chingo, porque se te fue la hipotensión, porque se complicó, porque tuvo parada cardíaca, lo sacaste, lo pasaste a terapia, por lo que tú quieras, pero el paciente de entrar a un apéndice se complica y termina móvil. Ahora, ¿qué tan móvil queda el móvil? Esas son preguntas realmente muy difícil de responder. Lo ideal siempre en términos de desenlace es basarte en algo que se llama desenlaces crudos. Y el principal desenlace crudo es la mortalidad, porque el paciente está vivo o está muerto. No puede estar medio vivo ni puede estar medio muerto. Entonces, un desenlace crudo es la mortalidad. Hay acá una gran diferencia entre terapia intensiva y anestesia. Terapia intensiva sí tiene pues no es que más acceso, pero sí le es más fácil este desenlace. ¿Cuántos pacientes han tenido ustedes que realmente hayan fallecido por la anestesia, güey? O sea, Sí, uno en 5 o 10 años, uno, güey. Entonces vienen grandes preguntas. ¿En realidad la anestesia puede determinar el desenlace de un paciente en términos de mortalidad? La neta es que nadie ha dado respuesta a esa gran pregunta. Y en este estudio, ¿cómo se llama? En esta revisión sistematizada y consenso nos damos cuenta de todo. La mayoría de expertos aquí abogan por basarnos en mortalidad a 30 días y a un año. ¿Cuántos estudios han visto que realmente midan, por ejemplo, el uso de lidocaína en cáncer, mortalidad a un año o mortalidad a 30 días, o el uso de X o Y intervención para mortalidad a un año y a 30 días? La ventilación mecánica, ¿cuántos de ustedes han visto que realmente la ventilación mecánica, lo que hemos acuñado como protectora, determine mortalidad en perioperatorio? Yo soy un fiel defensor de la ventilación mecánica protectora, pero la neta, banda, no sé si exista en el contexto del perioperatorio y viene dado por esto, porque el desenlace en anestesiología siempre es muy difícil. Ahora, en términos de morbilidad, la neta es que también no nos ponemos de acuerdo en qué escala podría desempeñarse mejor para nosotros tratar de ponderar qué tan móvil quedan nuestros mórbiles. Entonces, está cabrón. Eso impacta en las guías a huevo que impacta en la recomendación a huevo que sí, porque si yo hago un estudio, un metaanálisis y baso mi mortalidad, no sé, a 30 días y solamente hay 2 ensayos clínicos o 2 estudios, y Guerrero, el doctor Guerrero hace uno, pero más a su mortalidad a un año que solamente hay uno, pues pues los resultados tal vez no sean equiparables, tal vez haya mucha heterogeneidad entre lo que estamos reportando. Y eso es muy importante en anestesiología. Se recomienda, fíjate, este consenso apenas el año pasado se llevó a cabo y se recomienda que los desenlaces se basen en la mortalidad a 30 días o a un año. Y en términos de remorbilidad, o sea, insuficiencia orgánica, la neta es que es bien difícil evaluar las escalas, pero la que más se recomendó fue esta, ¿no? El Clavine Dindo, que es teóricamente, con base a esta evidencia, con base a este consenso, con base a esta recomendación, es lo que podríamos utilizar para tratar de estandarizar el proceso de morbilidad, porque esa es otra. El problema también acá viene de que cada investigador toma la escala que considere mejor. Y eso nos impacta en desenlaces, claro que sí. ¿Por qué? Porque aumenta la heterogeneidad de los resultados observados. Y ahorita más adelante van a entender a qué me refiero. La falta de estandarización de un proceso te lleva al aumento de sesgos. Entonces, si yo hago un estudio con una escala X y Guerrero hace o trata de equiparar mi estudio, pero utiliza una escala Y para tratar de ponderar la morbilidad, obviamente la heterogeneidad va a subir y eso va a impactar en la calidad de la evidencia que estamos generando, aunque nuestros resultados sean, por así decirlo, parecidos.
¿Sale? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante y las nuevas generaciones como ustedes son las responsables de dar el siguiente paso y tratar de estandarizar esto. Ahora, ya que se corre la revisión sistematizada, se da paso a la siguiente etapa, que es el metaanálisis, que es la ponderación cuantitativa de la evidencia. Y normalmente nos vienen así, ¿no? La primera columna son los autores con el estudio y el año. La segunda columna es el evento y el número total de eventos. No se me pierdan porque esto es muy importante cuando ponderamos calidad de evidencia, los eventos. Ahora, después viene el peso de los trabajos. Normalmente el que tiene más evidencia va a tener más peso en el análisis. Después viene la medida de riesgo, que puede ser o el OR o razón de Mobius, el riesgo relativo, la diferencia de medias, y también nos ofrecen esto que se llaman medidas de heterogeneidad, que también vamos a platicar más adelante de esto para que no se me espanten y se me desesperen. Y al último viene el gráfico bien característico, ¿no? De lo que es el forest plot. Fíjense que el intervalo de confianza, que es la raya horizontal roja, también va de la mano con el tamaño de muestra. A más muestra, el intervalo de confianza va a ser más angosto, el rango va a ser más estrecho. A menos muestra, este intervalo de confianza crece. Entonces, en esta gráfica, lo que vemos en medio se llama valor nulo, que va a depender de la medida de riesgo. Hablando de OR o RR es 1. Si hablamos de diferencia de medias es 0. Y a los lados, a veces y a veces no, van a venir a lo que se llama umbrales clínicos o umbral de daño y umbral de beneficio. Eso Esto es lo que te iba a normalmente preguntar. Ese umbral clínico, bueno, y o estadístico, ¿eso lo ofrece el software o uno se lo tiene que no, agregar o hay a no, no, partir no. de cierto Esto es muy punto? difícil de ponderar, amigo. ¿A qué me refiero? A que el umbral clínico, este umbral clínico se refiere a lo que tú estás pensando que pueda llegar a realmente causar un efecto, Es tanto como un riesgo como un beneficio. como una diferencia Entonces, absoluta. aquí, ¿mandé? Es como una diferencia absoluta. No, esto se calcula o se pondera con la evidencia que ya está en la literatura. O sea, tú dices, no, pues sabes que, por ejemplo, en la dexametasona, en el COVID, ¿cuál era el número de pacientes para lograr un beneficio? ¿Te acuerdas? Que si no Ocho. 8. Entonces, ese puede ser tu umbral clínico, el NNT. Entonces tú dices, a partir de 8 que equipara a un RR de, no sé, de 1.9, este es mi umbral clínico. Entonces yo voy a tomar como aquellos, eso ya lo hace el software, pero tú vas a decir, entonces si yo estoy fijando este umbral de 8 pacientes con el número total a tratar de beneficio, voy a decir, este es mi umbral y la medida que salga a partir de este punto va a ser mi umbral para riesgo y mi umbral para beneficio. ¿Sí queda claro? Ok, No todos ya. los investigadores lo ofrecen, porque la neta es bien difícil tratar de ponderar o tratar de decidir, güey, a partir de este pedo, a partir de este pinche número, en realidad voy a lograr un beneficio en mi intervención. Y no siempre se logra, pero a eso se refieren los umbrales clínicos. En este caso, en esta intervención sería el umbral clínico de beneficio de esta intervención y en este caso sería este umbral de beneficio de esta otra intervención. ¿Sale? Este otro tratamiento. Entonces es bien difícil ponderar este umbral clínico o tratar de calcularlo, porque no hay una manera matemática de hacerlo. Te tienes que basar en muchas cosas, ¿vale? Sí, va, Yo tengo va, una va. pregunta ahí. Venga, Sí. Si el intervalo cruza el umbral clínico, ahorita ¿pierde vamos a hablar de los valor? intervalos. Natasha, ¿verdad? Sí, Sí. Call your horses, pero muy buena ok. pregunta, maestra. Tú Pero el tranquila y umbral, yo nervioso. a lo que tengo mi duda es, ¿el umbral clínico puede existir o no? O sea, Así es. No siempre siempre te lo existe. ofrecen, Ajá, pero debe exactamente. de existir. Lo ideal es que siempre exista. Lo ideal es que el investigador te diga, güey, a partir de acá, güey, ¿por qué? Porque nuestra revisión sistematizada nos dice que este umbral, güey, en realidad es la diferencia entre lograr un beneficio o también puede ser de nada, güey, de no hacer nada. Entonces, grandes preguntas deben de surgir, ¿no? En realidad, mi intervención está marcando
una sirve de diferencia. algo, Yo ¿no? estoy Ajá. seguro de que mi intervención marque una diferencia, güey. La neta, no sé. Si no me ofrecen ese umbral clínico, no voy a estar tan seguro. Ok, va. Simón, sí, 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 que sí, capto. Sí, queda claro. Ahorita vamos a Sí, hablar de los intervalos de confianza y todo, pero sí, eso también es muy importante. Excelente observación. Y entonces, ¿por qué tomamos decisiones? La decisión es, la teoría en matemáticas, la teoría de toma de decisiones es una teoría muy compleja, porque no nada más es algo lineal de que A más B te lleve a C. Entonces, ve todo lo que tienes que ponderar cuando tú tomas una decisión. Y recuerda algo, todas las decisiones en anestesiología están destinadas a disminuir mortalidad y morbilidad. Aquella intervención que no lo haga está destinada al fracaso, porque lo exacto. que queremos nosotros es impactar en los desenlaces. Eso es lo que queremos nosotros como anestesiólogos. ¿Qué puedo yo hacer, güey? Que realmente haga una diferencia a la calidad del paciente, a la morbilidad del paciente, a la diferencia si se muere o sobrevive. Esas son las intervenciones que realmente vale la pena hacer. ¿Sale? Ahí va Grábate esto. una pregunta que muchos estarán haciendo. ¿Qué tipo de estudio es el que me genera hipótesis y con qué tipo de estudio en realidad puedo tomar una decisión o una Muy bien, aquí intervención? viene esto. Va, Excelente. Fíjate, esto es muy parecido a lo que han visto que es la pirámide de evidencia, ¿no? Simón. Así empezó este pedo, cuando se conceptualizaron, cuando se crearon esta recomendación, así se conceptualizaba la calidad de la evidencia y las grados de recomendación. Todos pensábamos, todos decían, no, es que lo mejor son indudablemente los ensayos clínicos aleatorizados. Eso es lo mejor en términos de investigación porque te ofrecen la mejor calidad de evidencia. De ahí los cortes. ¿Por qué los cortes van un peldaño abajo? Porque en los cortes no puedes construir modelos de causalidad, ¿sale? Pierdes en cuenta muchas características para la construcción de estos modelos que normalmente los podemos seguir por los criterios de Bradford Hill, ¿no? Pero bueno, entonces grábate eso. Con los cortes no puedes hacer modelos de causalidad. Porque una cosa tienes que entender, banda. Una cosa es asociación, otra cosa es correlación y cosa es causalidad. Y porque haya correlación y asociación, carnal, no quiere decir que haya causalidad, ¿eh? Grábate esto, porque la banda se confunde bien fácil cuando sale un estudio tipo corte que sugiere alta asociación y ya la banda, la mayoría lo conceptualiza como modelo causal. Y jamás con un corte vas a poder construir un modelo causal por muchas cosas, ¿sale? Abajo están los casos y controles y abajo están la serie de casos y reportes de casos y las recomendaciones de expertos. Ahora, con base Eso, a la pregunta que eso, del doctor Guerrero, ajá, eso es muy ¿qué trabajos importante. puedo yo utilizar para la construcción de hipótesis? Indudablemente los grandes son las series de casos, los reportes de casos, pero también los casos y controles pueden funcionar como trabajos para la construcción de hipótesis. Dada las grandes retos metodológicos que presenta un casos y controles, que no tienes control de muchas cosas que te impiden establecer una asociación clara y más un modelo causal. Estos trabajos pueden fungir como generadores de hipótesis. Yo hago un trabajo que es un caso y control y el doctor Guerrero lo lee y se le hace interesante. Bueno, a partir de ahí puede calcular un tamaño de muestra, puede basar un mejor o afinar el análisis estadístico. ¿Para qué? Para la construcción ya sea de un corte prospectivo o de un ensayo clínico, ya sea aleatorizado o no aleatorizado. Esta es la importancia de esto que llamamos o acuñamos como trabajos generadores de hipótesis, ¿vale? No sé si haya quedado claro. Sí, es como Entonces, Doc, un ECA Mándale. chafa. Así, no es que Vas, sea chafa, vas. la verdad, un caso y controles muchos. Ahora, ¿qué trabajo o qué es lo mejor en términos de calidad y de evidencia? Pues también se centra en tus necesidades, en tu economía, güey, y en el tiempo que quieras invertir. ¿Por qué? Porque imagínate, carnal, va llegando un paciente infartado o chocado o con un choque hemorrágico por un accidente automovilístico. Obviamente, güey, no mames, en ese momento no vas a decir, aguanta, nadie lo atienda, vamos a aleatorizarlo, vamos a ver a qué grupo va a entrar, si aquel que reanimamos fuertemente o aquel que no hacemos ni madres. O sea, no, en ese contexto los ensayos clínicos son imposibles.
Entonces, en muchos contextos, lo mejor en calidad de evidencia no es un ensayo clínico, sino a lo mejor una corte retrospectiva. Y que esto genera mucha limitación. Sí, por eso vamos a aprender en esta plática cómo pensar o cómo sugerir que la evidencia, a pesar de que sea un corte retrospectivo, puede aumentar su calidad. ¿Sale? Porque no, a veces no es fácil construir ensayos clínicos. De hecho, son los más difíciles de realizar. dice la doctora Marisa, también depende de la variable que estás estudiando y que justo hay hipótesis que no se pueden llevar a ensayos clínicos pues por las situaciones que acabas de mencionar, ¿no? Así es, o sea, se puede hacer, pero pues no creo que ningún comité de... Gracias, Minuti. La doctora Minuti es una muy buena doctora anestesióloga y ¿Y también cómo? está en bariatría. Sí, indudablemente la doctora tiene razón. O sea, no siempre, no se casen no tengan simplemente a huevo buscar evidencia derivada de ensayos clínicos, banda. Es Mira, un yo error conozco que tenemos. gente que dice, en caso de que no sea un ECA, estás leyendo basura. Pues no, o sea, Y ya no ahorita está, vamos a ver un ejemplo ya, bien interesante. ya no Ahora, estamos en esta esos fue la tiempos. primera pirámide que se A ver, conceptualizó, digo, va Santiago, Santiago tenía una pregunta. Va a Santiago. ver. No, más que nada era, o sea, entonces tenemos que ciertos estudios como los descriptivos o observacionales cualitativos estos van a generar o generadores de hipótesis, mientras que los analíticos y ensayos clínicos son probadores de las hipótesis, ¿no? No necesariamente, tú puedes probar una buena hipótesis también con un corte prospectivo. Indudablemente también son muy buenos siempre y cuando, todos los estudios son muy buenos siempre y cuando tengan rigor estadístico y metodológico, dependiendo del contexto como ya estamos platicando, ¿no? Porque hay Del un fenómeno que tú estés problema, estudiando. porque hay un problema muy grande. Muchas revistas o ya no aceptan series ni reportes de caso. No, amigo, pero ahí más que nada es por lo económico, porque nadie paga por eso. Entonces, esas revistas pierden. Y hay que entender que aquí se mueve un chingo de varo, no hay que hacernos pendejos. Si no hubiera varo en la investigación, a Chile nadie lo haría. Y Ok. las revistas, yo creo que es un muy gran negocio para ellas. Entonces, si tú no pagas por un producto, como por qué lo vas a seguir sacando al mercado. Pero eso es otra historia. Ok, va. Ok, ok. ¿Sale? Entonces, la evidencia se clasificaba así, ¿no? Evidencia buena, evidencia moderada y evidencia pobre con base exclusivamente al tipo de investigación que se estaba llevando a cabo y la recomendación iba mucho con el grado de evidencia, ¿no? Evidencia, recomendación A, B y la C, ¿no? Si era serie de casos, pues era C o reporte de casos junto con la recomendación de experto. Pero ahora entonces, regresando a la gran pregunta que hizo el doctor Guerrero, ¿no? Muchos dicen que si no es ensayo clínico, no es basura. Les hago una pregunta. Si ustedes están viajando en un avión y deciden saltar, ¿se pondrían o no se pondrían paracaídas? Y este estudio salió publicado ¿en dónde? En el Internal Journal es un journal de odontología y salió publicado ahí en el 2006. ¿Se pondrían o no se pondrían paracaídas si quieren saltar de un avión? Pregunta, Pues, ¿quién se pondría paracaídas? no, pues, o sea, obviamente nunca debió haber pasado ese estudio. O sea, no sé si tuvo comité de ética de Pregunta, ese. amigo, si fuéramos muy estrictos, ¿por qué te pondrías paracaídas si no hay ningún ensayo clínico que lo avale, que realmente disminuyes mortalidad? Pues por lógica, Güey, a la- este estudio se hizo en forma de sátira, pero güey, tiene mucha razón. Para aquellos que son muy reduccionistas y que piensan que el ensayo clínico aleatorizado es lo mejor, mucha de la evidencia que se recomienda no está basado en ensayos clínicos. Pero entonces, grandes preguntas acá emergen, ¿no? O sea, ¿yo recomiendo o no recomiendo el uso de paracaídas para saltar de un avión? Pues a huevo que lo recomiendo. ¿Por qué? Porque mi sentido común me dice, güey, no seas pendejo, carnal. Si el avión está en movimiento y estás a gran altura, ponte un pinche paracaídas. Y es aquí lo que digo, ¿no? La medicina basada en evidencias es eso, es el sentido común, pero también ese sentido común debe estar respaldado por cierta evidencia. Y esa evidencia no a huevo debe ser sí o sí un ensayo clínico. Si entendemos la sátira de este Sí, paper. sí, claro, por supuesto. O O sea, sea, yo creo que, güey, si yo yo era estoy antes esa viajando o si alguien persona. de acá está viajando y quiere saltar, güey, yo sí recomiendo una recomendación A
De que, güey, ponte paracaídas, amigo. Sí. ¿Sale? Entonces esta fue una sátira que fue muy famosa en su tiempo y tiene mucha razón. No todo es ensayos clínicos. ¿Y por qué? Porque en este temporalmente hay que contextualizarnos que acá apenas empezaba esto de la metodología GRADE. Y era Yo, eso, ¿no? Que yo era pensábamos que esa los persona ensayos que, clínicos eran lo mejor que había y era lo único que podía dar una recomendación grado A, una fuerza de recomendación A. Pero entonces nace esto, ¿no? Que es el GRADE y se va puliendo, se va puliendo, se va mejorando. Hoy en día la pirámide de la evidencia sabemos que no necesariamente hay que seguirla en términos estrictos, depende de lo que ya platicamos. Pero entonces, ¿qué es GRADE? Pues al final es un sistema para cuantificar la calidad de un conjunto de evidencias, ¿no? Desde el 2000 es que se llevó a cabo el primer meeting y fíjate, hasta economistas intervinieron en este primer meeting. ¿Por qué? Porque los economistas son muy buenos en esto que llamamos estadística, ¿no? ¿Y para qué se hizo? Pues para todo esto, ¿no? Evaluación en técnicas sanitarias, recomendación en calidad de atención, revisiones sistematizadas y metaanálisis y guías de práctica clínica. Entonces, no nada más GRADE tiene que ver con metaanálisis o guías de práctica clínica, tiene que ver con muchas otras cosas que impactan en el área de la salud, en el área sanitaria. Ahora, ya hablamos un poquito de GRADE, qué es GRADE, y esto es como el flujograma que se sigue cuando uno crea o trata de, bueno, dar recomendaciones, ¿no? Una guía de práctica clínica o recomendaciones. La síntesis de la evidencia seguido con la elaboración de las recomendaciones. Acá ya tocamos la pregunta pico, ya tocamos la qué tan difícil es priorizar desenlace y qué desenlace es el mejor que podemos buscar. Ya tocamos un poquito de las búsquedas sistematizadas, un poquito de los resúmenes y cómo se reporta la evidencia, ¿no? El forest plot. Ahora, hay que ponderar o hay que evaluar esta calidad de evidencia, que es la siguiente parte de la plática, ¿no? Y bien, dos grandes términos acá cuando hablamos de GRADE, la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. Y chécate con las definiciones porque son muy importantes y te tienen que quedar claras sí o sí, ¿no? La evaluación de la certeza de la evidencia recopilada. Yo te voy a explicar algo bien interesante para que trates de entender más que grabarte qué es esto de la calidad de la evidencia, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra confianza en la estimación de un efecto es adecuada para apoyar una recomendación? Quiero que entiendas esto. La estimación de un efecto, y ahorita vas a entender un poco más, o sea, vas a terminar de aterrizar este pedo. Ahora, la fuerza de la recomendación, pues es la solidez de la recomendación. ¿Hasta qué punto podemos confiar que lo que estamos recomendando, si se lleva a la práctica clínica, en realidad va a impactar positivamente en los desenlaces? Básicamente, eso es la fuerza de la recomendación. ok, O sea, porque una va. cosa es que tenga evidencia y otra cosa es que yo lo recomiende, ¿vale? O que Bueno, en realidad la pero recomendación sea hacia mal. ¿Sabes qué? No lo hagas porque impacta de manera negativa los desenlaces. También puede ser una recomendación. a ver, déjame aterrizo bien esa diapo. Entonces, pero debería ir más o menos de la mano, ¿o me equivoco? Por ejemplo, Claro que va de la mano, amigo. vamos a hablar de PIP, o sea, la calidad de la evidencia, es como yo les digo, van a encontrar pocos o nulos artículos que hablen del cero de PIP, y de ahí se agarra la gente, ¿no? Dice, no, pero ¿dónde dice que el cero de PIP es malo? No, pues, güey, o sea, no vamos a repetir lo que pasó en 1939-1945. Ya se sabe que el cero de PIB es dañino y entonces la calidad de la evidencia sería lo recolectado y la ¿Y fuerza de cuánto la... confías en esa evidencia? Sería también parte de la fuerza de la recomendación. Claro, porque pueden ser malos artículos, ¿verdad? Puede ser ahí Claro. de un journal ahí de Corea del Norte, qué sé yo, ¿no? De la India. O Entonces, pueden... así es. Y la fuerza de la recomendación, esa la da los expertos. Esa es mi duda. Parte los expertos, pero indudablemente impacta la calidad de la evidencia. O sea, la La fuerza de la heterogeneidad, recomendación es que si en realidad la intervención que estás estudiando puede causar o tú sugieras que pueda causar un impacto tanto positivo o negativo.
Pero ojo, hay recomendaciones condicionales, porque antes era tan fácil como quedamos, ¿no? A, B o C. Ajá, es la Ahora que yo ya me es sé. más complejo, porque también las recomendaciones esas son muy difíciles de encontrar, ¿no? Algo que realmente yo recomiende porque sé que funciona en pro del paciente. Y las recomendaciones C son aquellas que realmente sé que no funcionan o que pueden llegar a causar daño, en este caso el PIP cero. Pero lo de en medio, amigo, lo de en medio siempre es más difícil recomendar. O sea, esa calidad, esa evidencia como que está limítrofe, que desgraciadamente es la que más abunda. Entonces, estas fuerzas de recomendación las nombramos condicionales y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ok, Porque va. no nada más depende de la expertise o lo que sugiera el experto, sino que tiene que ponderar también la calidad de la evidencia. Va, ya te seguí ahí. Va, A ver, muy bien. gra- Ahora, gracias. quedamos que ahorita vamos a centrarnos en este pedo de la calidad de la evidencia. Quiero que entiendan a qué nos referimos con estimación de un efecto, ¿vale? No se me pierdan. Ahora, la calidad de la evidencia tiene ciertas características que yo tengo que estudiar para determinar si a pesar de que es un ensayo clínico o un corte prospectivo, que es lo mejor, yo le resto calidad, la dejo igual o inclusive digo, esta evidencia es muy buena. Y esto es indudablemente el riesgo de sesgos, la consistencia del efecto, la direccionalidad, la imprecisión y el sesgo de publicación. Y vamos a ir estudiando o tratando de explicar cada una de estas características. Pero estos son los 5 puntos que sugiere Gray en los que hay que enfocarse cuando nosotros ponderamos calidad de evidencia, ¿no? Y lo primero son los sesgos. Y yo creo que estos cuadritos los hemos visto, o aquellos que yo creo que ya todos hemos leído metaanálisis o revisiones, y esto nos ofrecen, ya sea en el paper original o en los anexos. Y estos sesgos son muy importantes. Ahora, hay sesgos, por ejemplo, de selección que se refiere a la aleatorización, tanto o al cegamiento de la asignación, el sesgo de ejecución, sesgo de detección, el sesgo de diserción y el sesgo de reporte, ¿no? Que la mayoría tiene que ver con esto, ¿no? De la aleatorización, el cegamiento de la intervención o el ocultamiento del cegamiento, y tanto de También, personales. Acuérdate que lo ideal es que nadie sepa qué está pasando en términos de investigación, ¿no? Ni el paciente, ni el que hace el análisis estadístico, ni el médico que lo está tratando. Pero esto pero también, ajá, hipotéticamente se debería de ser transparente a la hora de expresar los resultados, ¿no? O sea, yo debería claro. de decir, o sea, debe de quedar claro, ¿no? Me tocó leer muchos artículos que no encuentro nada, no sé cómo hicieron algo, pues, o sea, yo Obvio, digo, no, sí, esto es muy importante y eso es lo que hay que fijarse en la metodología, lo que dice el doctor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos un ART, ya sea un ensayo clínico aleatorizado, un corte, debemos de enfocarnos siempre en la metodología para saber cómo es que llevaron a cabo cada una de los pasos para su investigación. Y en el contexto del ensayo clínico aleatorizado, indudablemente, bueno, ¿cómo aleatorizaron? Porque hay programas para aleatorizar. O tan básico, ¿sabes qué? Son 6 grupos y aventamos un dado que no estaba trucado, un dado que mandamos a hacer, que todas las caras pesan igual, y lo aventábamos. Y ya dependiendo de la cara, pues era el grupo que asignábamos al paciente. ¿Eso es válido? Pues la neta es que sí es válido. O que te digan, ¿sabes qué? Utilizamos la función aliat de Excel para nosotros crear la base de datos de cómo ir distribuyendo los pacientes. No, pues el cegamiento se llevó a cabo que pues el paciente no sabía qué se le hacía, tampoco el anestesiólogo, y el que manejó los datos pues tampoco supo qué hace. Entonces te tienen que ir explicando paso. Los protocolos es como la historia de cómo se llevó a cabo la investigación. Y tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final, igual cómo definió la intervención, cómo definieron el desenlace, cómo llevaron a cabo todo esto, la estadística. Entonces, esto también es bien importante, porque sí es cierto, a veces nos llevan estudios para revisar y les vale madre, o sea, nadie pinche reporta cómo se aleatorizó la cosa. Y entonces es cuando tú dices, no lo sé, Rick, esto parece falso. Entonces, esto, cuando tú revises todas las guías y todos los estudios incluidos en las guías, vas a ir palomeando. Esto lo logras a través de software, ¿sale? El software lo vas poniendo sí, no, y ya te arroja el riesgo de sesgo. El estudio describe cómo se llevó a cabo el proceso de aleatorización. Sí, no, o medio dice que se aleatorizó. Bueno,
El estudio describe cómo se llevó a cabo el proceso de la asignación, el segmento de la asignación. Sí, y ya vas palomeando, vas llenando los rubros y al final te arroja esta tabla por colores, ¿vale? Se refiere al grado de limitación inherentes al ensayo clínico aleatorizado individual dentro de un metaanálisis o de una recomendación. Sale uno de los aspectos más difíciles de grade. Se pueden Eso, utilizar herramientas formales de la evaluación del RIE, del sesgo, que son estos software, para tratar de qué? Pues de ponderar los resultados por probabilidad de sesgo. o ¿Mande? sea, que lo hace el software. Lo hace el software, pero tú tienes que leer toda la Ajá. metodología Sí, para sí, sí, decir, a no, huevo. pues el estudio de Scarramani y Coles dijo cómo se aleatorizó, no, tache. Dijo cómo se llevó a cabo el segmento de la asignación, no, a la chingada, tache. Dijo cómo se ocultó la asignación, sí, ah, bueno, palomita. Dijo cómo, sí, y así lo Ok, vas llenando el software. va, El software, la verdad, es muy intuitivo de utilizar, muy, muy ok, intuitivo. Lo va. difícil es Leer, familiarizarte con cada uno de los sesgos. ok, va. Y es esto, porque fíjate, cuando llega el paciente y entra al estudio, pues mira en dónde y cada uno del proceso del estudio donde se puede producir sesgos. Indudablemente, sesgos se puede producir en cada uno de los procesos de estudio. Ahora, en el seguimiento es muy importante y hay que entender que siempre vas a perder pacientes por X o por Y razón, que se cambiaron de casa, porque simplemente ya los traías hasta la madre de que fueran a sus consultas de seguimiento y dijeron, no, la chingada, yo ya no voy a ir, yo ya me voy a salir del estudio, porque se murió por otra causa, a lo mejor por un accidente automovilístico, o sea, esto, y grábenselo, esto siempre va a pasar, y esto es muy importante, porque cuando ustedes entregan su tesis, o nosotros, porque yo también lo hice, entregamos la tesis, místicamente yo necesitaba, no sé, 200 pacientes. Y los Mm. primeros 200 pacientes que muestré fueron los 200 pacientes que entraron al estudio y místicamente no perdía ninguno. No, carnal, la vida real no funciona así. En la vida real siempre pierdes información. ¿Sale? Entonces eso también grábenselo y es un hack que les doy cuando ustedes lean estudios. Si el estudio no les describe cuántos realmente entraron al estudio, cuántos perdieron y con cuántos se quedaron, ese es un estudio que está sesgado, O es porque perfecto. esto no es así. A mí me toca que ¿Mande? leo estudios, me toca que leo estudios, que todo es perfecto. O sea, Todo se no te pinches alineó. pases de lanza, jamás. Todo La se vida ali- no es todo, perfecta, carnal. todo se alineó. 50-50, ¿verdad? Todos Allí esa dijeron es que otra. No, sí. To- místicamente, todos dijeron que 50-50. sí. Todos dijeron que sí al consentimiento informado. Nadie rechazó, bla, bla, bla. Y yo digo, no, ¿qué O es sea, esto? no mames, carnal. Eso es un red flag cuando a la hora de que nosotros leemos un artículo. O sea, no, la vida no es color de rosa. Siempre perdemos información, siempre vamos a perder pacientes. Por eso la importancia de entender cómo es que se lleva a cabo este proceso del cálculo de tamaño de muestra. ¿Vale? Entonces, fíjate, esto es muy importante. Ahora entramos a la siguiente etapa, ¿no? La consistencia del efecto, o sea, hace la heterogeneidad. La heterogeneidad se va a referir a cuánto se parecen los estudios entre ellos, o también llamada homogeneidad, que es cuánto se parecen, y heterogeneidad, cuánto son diferentes. Y normalmente se utiliza este estadístico que se llama I cuadrada, que es la proporción de variabilidad observada en el efecto de intervención que se debe a la heterogeneidad y no al azar. Básicamente, te lo resumo, esta es una definición muy, muy fifí, pero entenderlo es muy, muy intuitivo. ¿A qué me refiero? Si hubo tres estudios y la I cuadrada es alta, más de 76%, ¿qué nos hace pensar o qué nos debe llevar a pensar? Que a pesar de que los tres estudios estén investigando o dando o tratando de dar respuesta a una sola pregunta de intervención, a una sola pregunta de investigación con la misma intervención, tal vez esto no es tan cierto. Tal vez hay grandes diferencias entre los estudios que está condicionando que los resultados sean diferentes. A eso nos referimos con la variabilidad observada, a A que ver, entre los ahora tres dime, estudios dime, son dime si estoy, diferentes. dime si estoy mal, pero o sea, yo soy muy ortodoxo en ese aspecto de que si veo una iota cuadrada del más del 70%, ya, ya en mi cabeza digo, por ahí no voy. Ese no es Así es. mi, ese Eso no es- resta un punto en la calidad de la evidencia. Si la evidencia iba a ser muy buena, ahora solamente va a ser buena.
porque hay mucha heterogeneidad. Tal vez los estudios no están dando respuesta a la misma pregunta de investigación. Y ahora aquí nos vamos a adentrar en esto que es la chi cuadrada. La chi cuadrada también trata de describirnos qué tan iguales o qué tan diferentes son los estudios. Y ojo, porque aquí se me pierden mucho. Aquí lo que tú quieres ver es una P grande. Es al revés. ¿Sale? ¿Mande? Es al revés, pues aquí Es al buscas. revés, exacto. Y aquí se me pierden mucho, mi chavo, los residentes, porque aquí lo que interesa ver es una P mayor a 0.05. Quítate de tu cabeza, carnal, eso de que lo más importante es ver una P menor a 0.05. O sea, no, no mames, eso quítatelo de la cabeza porque es una falacia bien cabrona, ¿no? Que nos ha costado un chingo de debates. No, aquí esto es heterogeneidad. En la si cuando tú utilizas la prueba chi cuadrada para tratar de ponderar qué tan diferentes o qué tan iguales son los estudios, tú quieres ver una P grandota, porque eso te va a decir que los estudios son iguales, que los estudios se parecen. Entonces su heterogeneidad es baja, o dicho de otra manera, su homogeneidad es alta. En realidad están investigando lo mismo. En realidad sus resultados van a ser muy similares y la variabilidad va a ser poca, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante y es cómo se pondera esto de la consistencia del efecto. Se consigue a través de una revisión informal de las estimaciones puntuales de los estudios y la revisión formal indudablemente pues es estadístico y, ¿verdad? Que debe ser Entonces, directamente, bueno, debe ir de la mano. Una iota cuadrada baja debe tener una P alta. así es. Bueno, perdón, Eso perdón, también es, ajá, o sea, sí, 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 una I cuadrada pequeña, o sea, poca heterogeneidad, debe tener una P grande. Simón. Que te habla que los estudios son iguales. Así Va, es. Entonces, va. una I cuadrada alta, de más de, inclusive de moderada, desde 26 a 75 a lo que sea, te dice que la P va a ser chiquita. ¿Por qué? Porque los grupos o los estudios no se parecen entre ellos. Entonces, Sí, eso le quita calidad a la evidencia. que no quiere decir que sea malo, porque así yo le digo a los fellows, a veces es la única evidencia que se pudo comparar, a veces no hay más, o sea, Y y así es. está, Esto no o quiere decir sea, que sea malo, pero quiere decir que tenemos que ser más responsables y saber si aumentamos la calidad de la evidencia, la mantenemos o la vamos disminuyendo, independientemente del tipo de investigación que sean. Y aquí es esto, ¿no? Cuando es no serio, serio, muy serio. Cuando es no serio, pues la dejamos la evidencia igual. Cuando es serio, disminuimos un nivel de evidencia y cuando es muy serio, pues disminuimos dos niveles de evidencia, ¿no? Una y cuadrada alta del, no sé, el 98% con una P muy chiquita de 0.001%, pues indudablemente hay gran heterogeneidad en esos estudios. Entonces ahí podemos disminuir hasta dos peldaños la calidad de la evidencia, ¿sale? O la larga variabilidad del tamaño del efecto. Disminuimos dos peldaños la calidad de la evidencia. Por eso no se casen con lo que dicen los autores, porque no sí. decimos mentiras cuando hacemos investigación, pero la neta no hay que hacernos güeyes, no decimos toda la verdad. ¿Quién chingado se va a echar tierra solo? Entonces hay que ser muy juiciosos y hay que entender esto de la lectura crítica y entender las metodologías. Ahora ahí va una duda, tengo una duda Yo genuina. también tengo una. Vas, Venga. primero las damas. Eh, bueno, yo vi un metaanálisis de Cochrane que ya la IOTA dice no aplicable. La Mm, heterogeneidad, pero mm, aplicable. No, Ahí, no, no te escucho no. bien. No, te cortaste, Natasha, otra vez. Sí, tú vas. Que hace poco leí un metaanálisis de Cochrane que de entrada dice que la heterogeneidad no es aplicable. Ándale. ¿Y eso qué No pedo? es A ver, aplicable. ¿Cómo? A lo mejor era demasiada, entonces, pues. O a ver, más bien, a lo Mira, mejor era tan voy poca. a mandarlo al grupo. Sí, ajá, a lo mejor mándalo. era una heterogeneidad tan baja que, pues, güey, pues, no es aplicable. Tiene adecuada A, consistencia los datos. a ver, regrésate. Hoy tengo otra duda. ¿Cuántos estudios se necesitan o se consideran para correr el forest plot, el metaanálisis? Porque la otra vez vi uno, te lo mandé, que se me hizo una mentada de madre, o sea, eran dos, güey.
dos Sí, a partir estudios. de dos se puede correr, claro que se puede correr, pero los resultados los vas a ver. O sea, si es poca la evidencia, la calidad de la evidencia no va a ser la más satisfactoria. Y lo vimos en ese que me mandaste. La heterogeneidad era alta, Sí. el tamaño de muestra era bajo, los intervalos de confianza estaban muy amplios, los rangos, ¿sale? Entonces, pues lo puedes hacer a huevo que lo puedes hacer lo que tú quieras mientras Acuérdate que medir es comparar, amigo. Para medir necesitas un punto de comparación. Dos estudios ya son un punto de comparación. Ok, va, ya, me quedó claro. Va, gracias. Ahora, la direccionalidad. ¿A qué nos referimos con direccionalidad, banda? A que no necesariamente, como bien lo dijo el doctor Guerrero, la evidencia debe ser de estudios iguales. ¿Qué pasa en anestesiología? Mucha de la evidencia la derivamos de la terapia intensiva. ¿Y esto es bueno o malo? Pues la verdad es que es bueno, siempre y cuando entendamos este pedo de la direccionalidad. ¿Por qué? Porque tampoco se vale tomar en cuenta estudios de terapia intensiva que a simple vista parecen correlacionarse fuerte con nuestro desenlace, pero en realidad no lo son. Y aquí vuelve otra vez la pregunta pico a entrar en escena, porque puede haber problemas de la población, no se presenta una población adecuadamente, la población de interés de la población de estudio. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, queremos o sale a la luz un estudio de, por ejemplo, de ventilación protectora en obesos, pero resulta, o ventilación protectora en general, y tiene un subanálisis de obesos, pero resulta que ese subanálisis de obesos, la población de obesos es demasiado poca, o sea, muy, 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 muy poca. Entonces, la población tal vez no sea lo mejor o lo más representativo que podemos encontrar. Entonces, la direccionalidad ahí está afectada. Por ejemplo, los metaanálisis de protección pulmonar perioperatoria que hacen análisis por su grupo de obesos. Y tú lo ves y dices, no mames, o sea, dos estudios, pues tal vez la direccionalidad se va a ver comprometida. La representación de esta población, que son los obesos, no es la más adecuada en este metaanálisis de protección pulmonar. ¿Sí queda claro? Sí, mira, ahí te mandé el screenshot También la intervención, que no se de lo que represente dice, adecuadamente. ¿A qué me ahí te, refiero? ¿A qué mande? ahí te mandé el screenshot de lo que dice la Natasha y sí dice heterogeneidad no aplicable. Ahorita lo vamos a checar. Pero, ajá, sí, pero ya más o menos lo seguí, pero va. Gracias. Aquí vemos el rango de dosis del tratamiento, las condiciones de la administración también del tratamiento que tal vez no sean las más idóneas. La comparación, la inclusión de un grupo de comparación no es ideal. ¿A qué me refiero? A que si yo quiero comparar, volvemos a lo mismo, un paciente obeso, pero resulta que el más obeso tenía un IMC de 36, ¿en Sí, realidad estoy comparando el paciente obeso? ¿Cómo ven? pues Y es no, lo que pasa a veces en y los algo, estudios, ¿no? algo que lo que yo les digo ahí es de que hay que definir muy bien el primary outcome del paper. O Claro, como ya sea, lo comentamos. Y es lo más, y neta, amigo, porque es lo más difícil de realizar. a veces se fijan, pero salieron muchos resultados y te marean ahí con su conclusión y discusión, pero el primary outcome, pues no salió lo que querían. Entonces se empiezan a enfocar en otras poblaciones que no eran O la subanálisis. Que ajá, o ojo, no es suban. malo, pero siempre hay que tener en cuenta la direccionalidad. Por esto la importancia de entender estas definiciones, banda, para que no nos quieran llegar a echar choros mareadores y nosotros ahí decimos que sí como borregos. No, esto no funciona así. Y los desenlaces también es lo más difícil como ya lo hemos venido platicando y más en el terreno de anestesiología. Es muy difícil definir desenlaces. ¿Vale? ¿Queda claro esto? Sí. 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 Ahora, aquí también podemos ver ciertas limitaciones que pueden caer en lo serio o en lo muy serio. Esto también va a generar que tú le quites un peldaño al nivel de evidencia, lo serio y lo muy serio, obviamente te vas a ir dos para abajo. Si era buena, pues ahora va a ser mala. Si era buena, ahora va a ser muy mala o no recomendable, y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, estas son las características que tú buscas cuando estás estudiando la direccionalidad de los estudios incluidos en este análisis o en esta ponderación de la calidad de la evidencia. Ahora vamos a entrar a lo que preguntaba Natasha, a esto de la imprecisión. La imprecisión nos vamos a enfocar en los intervalos de confianza junto con la medida de riesgo.
Hay que entender que hay dos formas de hacer inferencia, banda. Hay dos formas de hacer inferencia. Grábense esto. Una por inferencia por intervalos, que es calcular un intervalo de confianza. En términos generales, acuérdense que se toma 95%, y otra una inferencia puntual, que normalmente son estas medidas de impacto clínico, o RRR, diferencia de medias, o sea, todo esto es una inferencia puntual, ¿vale? Entonces, los estudios normalmente nos ofrecen las dos, tanto la inferencia por intervalos como la inferencia puntual. Y esto es interesante de estudiar. Ya quedamos, el intervalo de confianza va a estar muy relacionado con el tamaño de muestra. Si el tamaño de muestra es pequeño, el intervalo de confianza va a ser, lo más seguro es que sea muy amplio. Y ahora ya quedamos, el 1 nos referiríamos al valor nulo, y esta imagen se refiere al umbral clínico. Ya quedamos, acá puede ser de daño o beneficio, y acá igual, lo mismo, daño en beneficio. Lo más difícil siempre es calcular o tratar de ponderar este umbral clínico, porque no es nada fácil y no hay una fórmula mágica que te diga hasta dónde lo puedas llevar. Esto viene derivado de más evidencia. Ahora, vamos a ver el no concluyente. Si te fijas, el no concluyente tanto cruza el umbral clínico como puede llegar a cruzar el umbral clínico. El intrascendente se mantiene al margen o no llega a tocar ni el umbral clínico ni el umbral, ni el valor nulo. El no contundente solamente cae o toca el umbral clínico. Y el contundente, o lo que nos gustaría siempre encontrar en los estudios, pues son los contundentes, ¿no? Aquellos que se alejan del umbral clínico. Entonces, en estos podríamos pensar que realmente hay evidencia a favor de la intervención A o la intervención B, ¿vale? Entonces, esto es bien importante que entiendan. A Ahora, ver, aquí, ¿sí queda claro esto? Sí. más o menos, pero Ahorita vamos a poner como que un árbol de decisión de cómo ponderar la evidencia. Ahora, ajá, ¿por qué es va. importante esto, güey? Porque nosotros estamos haciendo inferencia, carnal. Y te acuerdas que te dije que te relacionaras mucho a la certeza del efecto. A Sí, esto nos referimos. Nosotros estamos haciendo un muestreo. En realidad, lo que nosotros queremos es saber cuánto me puedo acercar a lo que pasa en la vida real, porque si no me interesa qué pasa en la vida real y tal vez nunca lo sepa, por ejemplo, ¿cuánto PIB le voy a poner a un paciente obeso en México? Pues yo necesitaría estudiar a todos los pacientes obesos de todo México que entran, no sé, PIP en cirugía bariátrica, ¿no? Que entran a cirugía bariátrica, con estas características, a todos, de todo México, durante todo el periodo de seguimiento, ¿no? Del estudio, no sé, 6 meses, 3 meses. Imagínate cuánto dinero y cuánto tiempo me va a costar eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos un estudio? Nosotros realizamos un muestreo. ¿Qué quiere decir eso? Que tomamos características o un subgrupo más bien de lo que es el universo, que son todos los pacientes obesos, realizamos un cálculo de tamaño de muestra, definimos, ¿por qué crees que son importantes los criterios de inclusión? Porque son los que van a definir tu subgrupo del universo, que es tu muestra. Definimos perfectamente qué pedo con los criterios de inclusión, y entonces yo voy a pensar, güey, que lo que pase al interior de este muestreo es parecido a lo que puede pasar en el mundo real. Si yo censara, porque se llama censo si te enfocas en el universo, si yo censara todos los obesos programados para cirugía bariátrica. ¿Sí queda claro esto? sí, 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 sí. Entonces, este es el efecto estimado. El muestreo te da un efecto estimado que tú quieres acercarte a lo que es el efecto real, o sea, en el universo. Ahora, ¿qué tan cerca estás tú o qué tan cerca sugieres tú que puedes estar? Eso representa tu intervalo de confianza. Ahora vas a entender, güey, por qué es malo que el rango esté demasiado amplio. Porque imagínate, si tu intervalo de confianza, no sé, va de 0.1 a 17,
El riesgo Ujú. puede estar en todo eso. En realidad tú puedes estar tan seguro que es .1 o tan seguro que es 17. No, porque el intervalo de confianza es muy amplio. ¿Sí queda claro esto? Sí, Entonces, he acá la importancia y lo que me refería al efecto estimado. No, nosotros estamos haciendo inferencias. Nosotros estamos confiando que realmente ese resultado es lo que pueda llegar a pasar en la vida real independientemente de dónde estemos. ¿Sí queda claro? Esto es bien importante que lo entiendas. O sea, sí. sí queda claro. Sí, ahora ahí te va. Yo trato de basar mis Ns entre Mancilla y tú, pero lo hago con el estudio más grande que exista o el que ha generado más impacto, porque luego que sacan Ns de estudios que ni conocía. ¿Sí me explico? No necesariamente, amigo, porque teóricamente el tamaño del efecto va a ser independiente si es ya un estudio. Y si te fijas, quedamos que los trabajos generadores de hipótesis, que a veces contienen pocos participantes o poca muestra, te pueden servir como primer paso para calcular una N adecuada. Entonces, eso no siempre es cierto. Sí, sí lo puedes hacer y es una buena idea, sí, O sea, pero no es 100% cierto, ¿eh? disminuye la calidad de la evidencia sacarlo de una... Por ejemplo, te voy a poner voy a platicarle un ejemplo, ¿no? Los POFA trial de anestesia de opioides, que se tuvo que Ajá. detener porque la N pues era muy grande y se detuvo antes por eventos adversos. Y luego hay gente que hace Ns chiquitas con otros estudios y dice, no, pero a mí no se me paró. Pues quizás porque no seguiste ampliando la N o etc entre diversos factores, ¿no? Multifactorial. Yo siempre he sido ortodoxo con la estadística en esa partida, ¿no? Sí, así es. Es buena idea basarte en un estudio que realmente haya impactado, pero no necesariamente debe ser así siempre, ¿vale? Entonces, lo importante ese es otro tema, pues, pero hay ciertas características importantes cuando nosotros determinamos o queremos hacer un cálculo de tamaño de muestra, que no tenemos que perder. Por ejemplo, calcular el tamaño de muestra con base en los intervalos de confianza es muy mala idea. No les recomiendo que lo hagan, ¿sale? Va, Y va. entonces, ¿qué pedo con esto de la imprecisión? Ya sabemos, ¿no? Ya entendemos más esto de los intervalos de confianza, del valor nulo, el umbral clínico. Entonces, no nada más hay que tomar en cuenta eso, también hay que tomar el tamaño óptimo de información y lo que ya platicamos, ¿no? El umbral clínico que es daño o beneficio. Ahora, en el tamaño óptimo de información, ¿a qué nos referimos? Y este es como el esquema que les platicaba. Si nuestra muestra de paciente se ha sugerido que sea de al menos de 2,000 pacientes, se llega o no es menorado, no alcanzamos los 2,000 pacientes, bueno, pues disminuimos la calidad de la evidencia. Si llegamos a los 2,000 pacientes o sobrepasamos los 2,000 pacientes, no bajamos la calidad de la evidencia. También nos Eso es muy, podemos impo- eso es muy importante porque me ha tocado leer estudios bíblicos, o sea, que la gente los toma así como parteaguas porque están en JAMA y modifican su N, hacen una evaluación trans estudio y dicen, igual no necesitaba tanta N. Y digo yo, bueno, ya ahí me siento lastimado, mentido. ¿Sí me explico? Bueno, Sí, las evaluaciones interanálisis también es otro gran tema, no se pueden hacer al chilazo, o sea, no los puedes llevar a cabo porque tú digas, mira, ya llevo el 50% de muestra, voy a hacer un interanálisis para ver si sigo muestrando o aquí me quedo. No, ¿por qué? Porque si lo haces y lo haces mal, puedes caer en algo que se llama hackear la P o p-hacking, donde sí o sí siempre te va a salir estadísticamente significativa. Entonces, no puedes realizar estudios interanálisis si no lo estableciste bien en tu protocolo desde los métodos hasta la estadística que vas a utilizar, porque indudablemente debe de cambiar la significancia estadística en el último análisis y el tamaño de muestra. Entonces, eso tampoco es tan fácil de realizar y a veces muchos lo toman a la ligera. Se sí, hizo un interanálisis, sí, güey, aguántame las por ej- cabras. Se planeó, se proyectó, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue la significancia estadística al final? sí, por ejemplo, aquí no está, pues,
Mancilla, que es como de nuestros grandes estadistas con Ashwin y contigo, pero ni de chiste me deja hacer eso, ¿eh? No, 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 porque es muy difícil porque muchas veces se hace esto de p-hacking Por y es ejemplo, una trampa ahorita de en volver En el resultados Varintube significativos. llevaremos ya la cuarta parte, tercera parte, y me dan ganas de hacerlo, o sea, me da ansiedad de hacerlo, pero yo sé No, que no, 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 no. Y la, no lo la puedes ética, hacer porque si no ya intervienes y se sesga el estudio. sí, exacto, o sea, yo no tengo nada que ver con otros departamentos para evitar sesgos, o sea, Así es. me autobloqueo yo solo para evitar todo eso. Va. Y entonces, este Fíjate. es un buen árbol de decisiones para tratar de ponderar esto de la imprecisión, ¿no? Si decidimos bajar la calidad de la evidencia o decidimos mantenerla igual. Y tiene que ver con esto, principalmente, como ya lo mencionamos, con el tamaño de muestra, que al menos haya 2000 pacientes incluidos, y con el intervalo de confianza, que como ya platicamos, ¿no? Entonces, es muy intuitivo, se pueden basar en la verdad es que muchos lo recomiendan cuando ustedes tengan dudas con respecto a la imprecisión. Y ahora el sesgo de publicación. Normalmente el sesgo de publicación se toma el funnel plot, ¿no? O el embudo, el gráfico de embudo. Y es esto. Si este fuera nuestro funnel plot, para empezar, vemos que en el eje X va la medida de impacto, la medida de impacto clínico, llámese como la quieras nombrar, o RRR, diferencia de medias. Y en el eje Y va la precisión o el error estándar. Perdón, el error estándar. ¿Qué observamos acá? Lo importante, algo interesante es que las revistas normalmente no publican aquellos estudios en donde los resultados no fueron los esperados. Entonces, acá te puedes dar cuenta, por ejemplo, en este funnel plot vemos, voy a quitar este tantito. Sí. Bueno, lo voy a seguir. En este funnel plot vemos que aquí hay un sesgo de publicación muy importante, porque el funnel plot debe ser simétrico a ambos lados. Entonces aquí vemos que hay una parte donde no hay estudios. Cada bolita representa un estudio. Entonces, tal vez aquí no estén publicados los estudios que realmente aumentan, porque vemos aquí el efecto es más, que aumentan esta probabilidad. ¿Sí queda claro? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa si el Foneplot sale así? Pues vemos que los estudios se distribuyen normal a ambos lados, entonces podemos decir que no hay sesgo de publicación, pero es muy común que pase esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Las casas editoriales, las revistas a veces no publican los trabajos que hablen en contra o que realmente no muestren un verdadero beneficio o algo que sugiera un verdadero beneficio. Entonces, eso es el sesgo de publicación. Hay evidencia, porque tienen que entender algo, carnales. Si hay una arriba, debe de existir una abajo. Si hay una derecha, debe de sí a huevo existir una izquierda. ¿Por qué? Porque el contraste de estas hipótesis es lo que hace que crezca el conocimiento. Si todo fuera derecha, a toda madre, ya hubiéramos descubierto todo. Pero no, si yo defiendo la ventilación mecánica protectora, a huevo va a llegar alguien tarde o temprano que va a decir, güey, eso es una mamada, eso no existe. Claro, si hay un arriba, hay un abajo, si hay un blanco, debe de haber un negro, y el contraste de estas hipótesis es lo que hace que el conocimiento realmente crezca. ¿Sabe? Ok. Entonces, las revistas deben sí o sí, si es un estudio bien hecho, también publicarlo. Pero desgraciadamente, pues, desde que tú lees el resumen o te das una idea de que no hay asociación o no hay diferencia en mortalidad o no hay, pues no lees los estudios o no los compras. Sí, o hay sí, discriminación. O Así sea, es. Entonces, también exacto. esto es muy, muy importante de entender. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a clasificar la calidad de la evidencia? Bueno, en alta, moderada, baja o muy baja, ¿vale? Esto es la penúltima actualización. La última, esto tampoco es color de rosa. ¿A qué me refiero? A que si se fijan, hay palabras en cada una de los niveles de evidencia que son muy sugestivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, veamos el moderado. Se está moderadamente seguro del efecto estimado. ¿Qué es moderadamente seguro? ¿Sí queda claro? Sí, Entonces, apenas el año pasado hubo otra reunión del grupo de Cochrane que se empezaban a preguntar esto, o sea, ¿esto cae
raya lo subjetivo, ¿no? Lo subliminal, porque donde yo puedo ver moderado, a lo mejor el doctor Guerrero dice, no, es limitado el efecto. Yo digo, no, amigo, es moderado. Entonces, estas pequeñas palabras a veces provocan mucha incertidumbre en cómo ponderar la calidad de la evidencia, y a eso se trató de dar respuesta en la última junta de Cochrane. Entonces, también tiene mucho de cierto, ¿no? O sea, se sugiere, caemos como en palabras como se sugiere, no sé, Sí, en inglés, ¿no? May o could. ¿Qué a mí diferencia? me molesta mucho esto, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo ultrasonido gástrico y todo eso, que no te garantizan nada, ¿eh? O sea, no te dan algo absoluto, siempre se lavan las manos. Así Así, es, y cool. entonces entramos en este juego de palabras que raya lo subjetivo. Y esto puede impactar en cómo estamos ponderando la calidad de la evidencia. Sí, a huevo que puede impactar. Entonces, la última propuesta es, bueno, tratar de buscar palabras que sean más fáciles como de digerir para que toda la banda los entienda y no entremos en estos malentendidos entre could, may, ¿vale? Que es como se tradujera al inglés. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Y bueno, y entonces, ahora vamos a ver esto. A ver, antes de ver el ejemplo, vamos a ver la fuerza de la recomendación. Como decíamos, ¿no? Una fuerza de recomendación puede ser tanto positiva o negativa. ¿Y a qué me refiero? Eso está como que es lo más fácil, ¿no? Yo recomiendo fuertemente algo que realmente tenga una evidencia, a lo mejor moderada o alta, de que llevarla a la práctica clínica en realidad voy a causar un efecto positivo en los desenlaces del paciente. O yo recomiendo que no se haga cuando tiene, no sé, también una evidencia alta o moderada, de que llevarla a la práctica clínica pues no causa ni aumento de nada, pero al contrario puede comprometer desenlaces o aumentar desenlaces negativos. ¿Sí Y queda como claro? decía mi Sí. asesora de tesis, Berta Córdoba, o sea, todo el mundo sabe que usar paraguas te evita que te mojes y todo el mundo sabe que no usar paraguas en la lluvia, pues te vas a mojar. O sea, no hay, ahí sí Así es, es eso todo. es muy intuitivo, eso es como que padre, ¿no? O sea, es muy fácil. Pero entonces, ¿qué pasa con las recomendaciones de en medio? Estas recomendaciones que nombramos o que se acuñan condicionales. Balance cercano entre riesgo y beneficio. En realidad, ¿puedo causar un riesgo? ¿En realidad puedo causar un beneficio? La incertidumbre sobre la magnitud de los beneficios o efectos adversos. ¿Qué pasa si yo hago una intervención A, pero no causa un beneficio, pero sí efectos adversos? Costos de la intervención. No están justificados los costos en todos los casos. Entonces, esto es lo que debemos de considerar cuando realizamos una recomendación condicional. Y estas normalmente son las que más abundan. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La calidad, y hasta publicamos algo al respecto, como carta de editor, el doctor Guerrero y yo, de que publicamos de que la calidad de la evidencia en realidad en el área médica es muy baja. Y eso no es de hoy, eso desde el 92 lo sabemos. ¿Cuántos pinches años han pasado y seguimos con calidad baja en evidencia? O sea, lo sabemos, pero a todos nos vale madre, ¿no? Eso parece. Llevamos un chingo de años, imagínate, y seguimos generando calidad de evidencia baja. Y eso obedece a muchos factores, ¿vale? Pues entonces vamos a la última ya, porque la última recta, banda, para que no se me desesperen, a esto. Imaginemos que este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Ya vemos, ¿no? Vemos lo que consideramos los riesgos de sesgo. Ahora, con esto consideraríamos bajar un peldaño en la calidad de la evidencia. Pues, yo Pues creo que aquí sí. Sí. caeremos también en lo subjetivo. Yo la verdad sí consideraría bajar un peldaño en la calidad de la evidencia por los riesgos de sesgo. No hay nada que te diga cuánto debes de tomar para dejarlo igual o bajarlo, pero normalmente al tener tantos riesgos de sesgo se considera bajar el nivel de la evidencia uno, ¿sale? Y ahora vámonos al metaanálisis. Este es nuestra metaanálisis. ¿Qué podemos observar? Ok. La heterogeneidad es muy alta. Para empezar, excelente observación. La heterogeneidad, la imprecisión es muy alta, ¿no? 89%, o sea, es altísima. Y ve la P. Alta. Ujú.
La P es chiquita que va de la mano con la I cuadrada. Ahora vemos, Ujú. se logró un adecuado tamaño de muestra. 1222 más 1777, ¿cuánto es? ¿Llegamos a los 2000 pacientes? Sí, Sí. Muy bien, se logró. Entonces nos enfocamos a los intervalos de confianza. Como podemos observar, la mayoría de intervalos de confianza tocan el valor nulo. Y aquí parece ser que no nos ofrecen el umbral clínico, o sea, cuál puede ser la medida o a partir de qué punto realmente puedo lograr un beneficio. ¿Sale? Pero sí, viendo simplemente los intervalos de confianza, yo puedo también decidir, y la heterogeneidad tan alta, yo puedo decidir ujú, quitarle otro peldaño al nivel de evidencia. Y Entonces, de cero ahí tengo evidencia. una duda, pregunta, ejemplo. Ahí el rombo, que es el resumen, Acá. Ujú. que nos queda, que no toca, viendo todo lo demás, pues prácticamente quedaría desechado, ¿no? O Así sea, es. Porque hay una recomendación, no amigo, desechado, pero le quita, desestimado. ajá, sí, En una ok, recomendación no nada más nos fijamos en la ponderación final o en la suma final, sino en cada uno de los estudios que estamos utilizando para llevar a cabo esta ponderación de la calidad de evidencia. Ve este, ve este, ve este, ve. Y aquí sí, vemos también otra forma de ver la heterogeneidad, es que vean que los intervalos de confianza en realidad no se traslapan en todos los estudios. Este no llega a traslaparse con todos los demás, ni este. Entonces, esto te habla de que hay mucha variabilidad. Esta es otra forma muy Ujú. intuitiva de ver la heterogeneidad. Ve nomás, este se aleja mucho. Si nada más observáramos o estudiáramos este, uno diría, ah, no, la intervención está totalmente a favor de acá. Ujú. Bebé, es un intervalo de confianza corto, es una inferencia puntual adecuada, 1,56 de diferencia de medias. Pero ya cuando ponderamos toda la calidad de la evidencia, observamos que en realidad hay mucha variabilidad, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto yo apuesto a que en realidad este puede ser lo que pasa en la vida real? Bueno, este es el intervalo de confianza, pero ten en mente que siempre vas a tener una probabilidad de estar haciendo un cagadero en la investigación, sí, de que todo lo que pase o todo lo que tú calcules de tu muestra en realidad no se parezca en nada a lo que pudiese pasar en la vida real, que puede ser el caso, ¿no? Siempre tenemos un sí. porcentaje. Si te decimos que tenemos el 95% de intervalo de confianza, bueno, tenemos un 5% de hacer un cagadero. ¿Sí queda claro? sí, sí, Sí. Simón, Sí, sí, Entonces, esto disminuye la calidad de la evidencia. ok. Y ahora, ¿qué vemos acá? Lo que preguntaba el maestro Guerrero, ¿no? ¿Cuántos papers yo puedo meter para hacer un metaanálisis o realizar una recomendación? Pues aquí, mira, metieron dos y es una razón de momios. Indudablemente ve que si bien la heterogeneidad es baja, se llevó al total de muestra, aparentemente sí, mira, rayó el umbral de 2000 pacientes. ¿Y qué, Vemos qué los opinas intervalos de confianza. ahí tú de eso? O sea, en realidad, yo eso, o sea, en mi mente, pues yo digo, no mames, o sea, con dos no voy a, yo sé que es Pero mira, metaanálisis, sé que tienen la iota acá yo cuadrada, disminuiría dos, aquí disminuiríamos un peldaño, más otro peldaño acá la calidad de la evidencia, ya serían dos. Hay que buscar estos estudios acá para ver cuánto podríamos disminuir los peldaños el de Janssen, mira, aquí está. Nada más tiene ok. un amarillo y estos. Entonces, aquí podríamos vernos. Este también tiene uno amarillo, el de series. Ah, ok, El de ya series tiene dos. tendrá que irme muy individualizado, ok, Así es, el de ya series capté, tiene dos, amigo. ya, Entonces yo también disminuiría uno la calidad de la evidencia por el riesgo de sesgo y disminuiría uno la calidad de la evidencia, ¿por qué? Por el intervalo de confianza. ¿Sí queda claro? Pero en sí, cambio, si a lo mejor estos tres estudios que están ponderando acá no tuvieran riesgo de sesgo, acá solamente disminuiríamos un peldaño en la calidad de la evidencia, que vendría siendo por la incertidumbre. ¿De qué? De la imprecisión y no por los sesgos. ¿Sí te fijas cómo cambia? sí, A pesar sí, de sí, que sí, son menos, tal vez disminuyas menos la calidad de la evidencia. Igual acá, tendríamos que ponderar el riesgo de sesgo de cada uno de estos estudios, la direccionalidad y todo lo que platicamos, para el último también ponderar. Aquí, mira, no se llega ni siquiera a los 2000 pacientes que se sugieren. La heterogeneidad sí, la incertidumbre es baja, pero el tamaño del efecto pues no es aparentemente el más adecuado. ¿Vale?
Doc, ¿Dudas? y que no incluyan, o sea, que los estudios de arriba, por ejemplo, el Wong y los de arriba, que no tengan intervalo, No, pues no se pudieron calcular, porque no, por múltiples razones puede ser que el tamaño el tamaño de la muestra sea muy bajo o el tamaño del efecto sea indespreciable. Y eso le quita calidad, le quita, Claro, esto decíamos de la direccionalidad. A esto sí, nos no, referíamos con la direccionalidad. y en porque cuanto al mira, tamaño, o sea, siempre va a Ajá. ser 2000 nuestro, Sí, es lo que se el sugiere objetivo. acá, al menos dos Ok. mil, Sí. ¿vale? Ok. Entonces, vean cómo no es tan fácil esto de ponderar la calidad de la evidencia. pero dos Doc, mil en ese aspecto, ¿no? O sea, en este tipo de que estamos buscando específico, no es 2000 en todo en la vida, o sí, Para generar la calidad de una evidencia, este es el que más se sí. recomienda y sí marca siempre 2000. Ah, o sea que sí tengo que buscar, o debería de buscar hacer un estudio siempre de 2000 o No, más. no. Ok, Esto es de la ponderación de los estudios que estás tomando en ok, cuenta ok, para ya. realizar la ponderación de la calidad de la evidencia. O sea que al final de la suma de todos debe dar 2000 o más. Así No, es, de no la uno, suma de ok, todos. va, ya, 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 Esto ya, ya es te razón. medio dudoso porque, por ejemplo, desenlaces raros, entre más raro sea tu desenlace, más tamaño de muestra vas a necesitar. Sí, 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 Entonces, sí, sí. es lo que siempre se ha criticado de esto, ¿no? De que aquí son tajantes. Pero yo también, sí, se me hace así bien, ¿eh? Yo también soy ortodoxo y sí, 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 soy partidario de que debe ser así. Así es, porque también depende, pues, del desenlace buscado. Es que es como Darks, banda. Todo se conecta entre todo. O sea, una cosa te va a llevar a la otra, que te va a llevar a otra, que te va a regresar a donde iniciaste. Sí. Todo está interconectado. Yo siempre le digo a los residentes, güey, ver un metaanálisis es como evaluar un paciente. Si va por un dolor abdominal o torácico, güey, no nada más le ves el tórax, no nada más le ves la Exacto. panza. O sea, lo estudias como un todo. El paciente se debe de abordar como un todo. Igual esto, los estudios se deben de abordar, o los metaanálisis y la ponderación de esto, se debe de evaluar como un todo. No puedo nada más ver, mira, el rombo, que es la suma total. No, sí, está bien. No, debemos de fijarnos en el todo de la recomendación, desde los estudios incluidos y todo lo que ya platicamos. Que tiene todo el Doc, sentido, por ejemplo, la reintubación, o sea, sí está la iota cuadrada de cero y todo, la peto, pero por supuesto que el PIP no iba a tener nada que ver con la reintubación. Claro. O sea, va, ¿qué? ¿Vas, Santi? O no sé quién iba a hablar. ¿Qué onda, sí, amigo? no, entonces, por ejemplo, con esa heterogeneidad, en esa diapositiva que está poniendo, con esa heterogeneidad y con esa P, o sea, ¿qué podemos interpretar ahí? O sea, que el, ¿De qué, o de qué? sea, A ver. El PIP no se asocia a la o sea, con la reintubación. Pues, heterogeneidad de cero uno, y que la con esa incertidumbre, P, o sea, la imprecisión Ujú. es adecuada, o sea, no le podemos quitar validez a la ponderación de la calidad de la evidencia con base a la precisión, pero sí Ok. le podemos quitar validez con base a otras características, ¿no? Desde el desenlace buscado, la direccionalidad, todo lo que decíamos. O sea, vuelvo a lo mismo. No te puedes basar solamente en la imprecisión para ponderar la calidad de la evidencia. Tienes que ver todo, 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 todo. La direccionalidad, la consistencia del efecto. Entonces, acá, bueno, vemos que la imprecisión es, o sea, no existe, ¿no? Por la heterogeneidad. Una P ajá, grandota. No, no era este, perdón. Es una P grandota, mira, es una cero, casi, casi el uno. ajá, Sin embargo, no nada más es el único rubro del cual te debes de basar ok, para emitir la ponderación de una calidad de evidencia. ok, ok. Entonces, en ese caso, pues ya nos vamos, como dice, a qué Nos vamos al dirección riesgo de tomó, todo eso. sesgo, Ajá, hay que leerlo para ver la direccionalidad, ok, ¿vale? ok, ok. Hay que ver el sesgo, el funnel plot para ver el sesgo de los sesgos de publicación, ¿sí? Yo tengo Va, sí, otra sí, duda, sí. Va, Doc. Va, vas. El, el gracias. umbral
Sí, para ¿Umbral hacer clínico es lo mismo que Minimally Important Difference o MID? sí, no, no, no. El umbral clínico, el Minimal Important Difference es una medida que es como el número total a tratar y todas esas cosas que tratan de ponderar la consistencia de los datos. Pero el umbral clínico es el punto de corte de que tú como investigador o tú como revisor o como aquella persona que va a dar un grado de recomendación, estás tan segura que a partir de ese punto puedes causar un riesgo o un beneficio o no causar nada. Entonces, ese es el umbral clínico. Por eso te digo que es muy difícil de calcular, porque puedes Ok. tomar varias cosas como umbral clínico. Eso lo podrías tomar, pues a lo mejor sí lo podrías tomar, no he leído nada al respecto, la verdad. O el número total a tratar, o el número necesario de daño, Necesaria ¿no? no. Entonces, todo eso lo puedes tratar de utilizar para cuantificar este umbral clínico, pues suena intuitivo de que sí. Sin embargo, es muy difícil y eso te lo aporta el investigador. O sea, él es el que decide. A partir de este punto, nosotros estamos tomando como un riesgo o un beneficio o de que no pase nada o no significancia. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, sería solamente para la evaluación de la calidad de la evidencia, ¿no? Y entonces, ¿en qué escenarios De la encontramos el consistencia de MID? los datos. Ah, De bueno, los sí, perdón. resultados, lo que tú estás mencionando. Ujú, O sea, en estadística, acuérdate que decimos que los datos deben de ser robustos. ujú, Entonces, a eso nos referimos. ok. Ok. Que este es un muy buen dato, ¿no? O sea, la reintubación es una excelente manera de expresar, sobre todo en el PIB. O sea, sí, va, va. ¿Alguna otra pregunta? No, vas, vas. Bueno, eso ya sería todo y para llevarnos acá. Mire, estos son dos ejemplos que pasan, ¿no? Y ya por último, para cerrar, lo malo de la metodología GRADE también es de que cada asociación lo lleva a cabo de una forma diferente. Y vuelvo a lo mismo. La falta de estandarización de los procesos nos llevan a los aumentos de riesgo. Y entonces acá indudablemente la falta de estandarización de una sola escala grade, por ejemplo, la SC no es lo mismo de la AJA, también nos llevan a aumento de riesgos, de riesgo de sesgos. Entonces lo ideal sería ponernos tajantemente de que esta va a ser la escala de grade que se va a utilizar en todo el mundo para tratar de estandarizar este proceso. Eso también es algo muy importante. Vean las pequeñas grandes diferencias que hay. Indudablemente eso puede impactar porque a lo mejor si yo veo la evidencia de la AJA, pero yo la pondero con las guías ESC, tal vez las recomendaciones cambien o viceversa, ¿no? Entonces eso también es muy importante y algo que nos debe de empezar a hacer ruido. Y ya para terminar, bueno, los ensayos clínicos pues no siempre son la mejor evidencia disponible. Las revisiones sistematizadas y metaanálisis se deben analizar como un todo lo que platicábamos y no simplemente con las conclusiones. Siempre identificar las determinantes que impactan en la calidad de evidencia, lo que ya platicamos, y siempre contextualizar el grado de recomendación, porque no nada más es la calidad de la evidencia, sino llevarlo o tratar de equipararlo a la práctica clínica, lo que te va a dar la fuerza de la recomendación. ¿Vale? ¿Dudas? Este, va, entonces nomás quiero resumir ahí unas cosas que a ver si estoy bien o estoy mal. Entonces, generadores de hipótesis, serie de casos, reporte de casos, causas y controles, depende de la variable, depende de lo que estoy buscando. Y para realizar una decisión o intervención, sí serían los metaanálisis o ECAs, o me Sí, equivoco. para generar un modelo causal más bien. Ah, no, Ajá, sí, ok, para ponderar la calidad de la evidencia, sí, un metaanálisis. El ok. metaanálisis pondera Y ahí te da y mi el ECA otra, construye modelos causales. ok, va. Entonces el ECA es los cimientos, como quien dice, ¿no? O sea, Así es. bien, o sea, sí va, ok, va, como tal. Y, a ver, impacto de desenlace, la revisión completa, realizar. Ok, va. Sí, es más de lo que yo tenía pensado y
cumplió más las expectativas de lo que tenía. Ahí te pregunta Imelda, un texto de revisión que recomiendes para repasar estos temas. Sí, ¿quién es Imelda? ¿Es tu fellow? No, 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 ¿No? Ah, pues no. te pongo mi número, Imelda. Sí, ahí, o en redes y se le pasas O en ahí. las redes sociales y con gusto te comparto textos y literatura al respecto. Sí, entonces, este es con el fin de, del proyecto que estamos haciendo, ¿no? Con Guevara, ¿no? O sea, va a ser un proyecto, pues, no es, lo bueno no surge de la noche a la mañana, ¿verdad? Toma, toma bastante tiempo. Sí, indudablemente la investigación y los proyectos buenos toman tiempo. Y además que no me dedico al 100% a esto, ¿no? Que más que sería que me pagaran por checar todas Sí, a las mí cuatro también me mil. gustaría que me pagaran por ir a hacer investigación. Ajá, Pero sí, bueno, vivimos en un mundo en el que una no siempre pasa lo utopía. que uno quisiera. No todo es derecha, también hay izquierda. Este, pero bueno, muchas gracias. Te agradecemos. Nos generaste dudas, que eso es bastante lo que queríamos. Y tenemos ahí la literatura del Great. Va, perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias Muchas por su gracias. Gracias. tiempo y nos ¿Alguien vemos tiene en la algún? próxima, ¿vale? Va, saludos. Muchas Saludos. gracias, doctor. A mí está el amigo Ray. Gracias.